ya. Yo les quise regalar 4 minutos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar. Ustedes nada más miren que yo les voy a dejar la grabación. Ustedes lo que van a hacer es poner la topografía, traer una topografía de AutoCAD, traerla a Revit para modificarla y trabajar con ella. Entonces le decimos aquí insertar de aquí y vamos a decirle que vamos a importar un CAD. Es decir, por eso puede ser dibujo, puede ser un DXF, puede ser lo que sea. Importar CAD y ustedes tienen un lote que está en SIGBI que se llama lote taller 3 del grupo 3 y el grupo 4. Es diferente al 1 y al 2. Taller 2, tenemos que ver que esto esté en metros aquí abajo, en metros, y que sea automático origen a origen. Y le decimos abrir. Entonces él inmediatamente nos pone una topografía que son unas vías y unas curvas de niveles. Lo que voy a hacer es que estas curvas de niveles que están, esta curva está a un nivel diferente a esta cada uno tiene. Entonces, en masa y emplazamiento tenemos superficie topográfica. En superficie topográfica ya vimos la clase pasada colocar puntos y la segunda opción es crear desde importación. Que yo tenga un dibujo CAD, en este caso que sea de AutoCAD, o una hoja de cálculo, donde me digan cuáles son los puntos que tengo que importar, porque son 3 puntos, el X, el Y y el Z. Voy a coger la primera opción, que es un archivo de AutoCAD. Entonces la primera opción es aquí, de la segunda opción es seleccionar el ejemplar de importación. Entonces lo que tengo que hacer es tocar cualquier línea de este dibujo y él inmediatamente se subraya este cuadro. Y él me dice que yo voy a poner, espera un momentico. Ese no es. Bueno, es el mismo ese. Decimos masa y emplazamiento, superficie topográfica, crear de importación, señalamos este y nos fijamos, en este nada más están las curvas, no seleccionar ninguno y señalamos las curvas estas de aquí. Al señalar las curvas, bueno, aquí hay un error primero que era plano de planta, planimetría. Él nos va a poner puntos en todo esto de aquí. Puntos, 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 y nos va a hacer la topografía inmediatamente de todo esto de aquí. Le digo aquí terminar y ya yo tengo la topografía pasada a Revit. Y ya esto es una modelación del terreno. Si ya yo lo voy en vista en 3D, ustedes se darán cuenta que este es un terreno ya que está totalmente modelado. Planimetría general. Yo tengo aquí, pero no estoy viendo el archivo de AutoCAD. Hay dos formas, lo paso arriba o lo paso abajo. Es preferible que cuando yo esté trabajando y quiera mirar lo que está abajo, ponga este archivo en modo inalámbrico. Le doy aquí y le digo estructura alámbrica y me va a aparecer que se va a ver hasta abajo. Bueno, ahora yo lo que necesito es dividir este terreno en las vías, en la construcción y lo que sobre.
Entonces, si nos vamos a superficie topográfica, hay dos opciones que vamos a verla ahora. Yo puedo hacer esa opción dividiendo la superficie o haciendo una subregión. Vamos a hacerla dividiendo la superficie. Cuando yo divido una superficie en AutoCAD, le pongo aquí dividir superficie y para poder ejecutar el comando tengo que señalar el terreno. Señalo el terreno y ahora sí puedo colocar esto y decirle que voy a hacer mi terreno por copia. Hago un punto aquí, señalo la línea esta nada más con el mouse y con la tecla tabulación le doy clic ahora y él me señaló todo el dibujo. Entonces fíjense que hay dos dibujos, dos topografías ahora. Esta topografía, si la toco, es la exterior, y si toco aquí la de adentro, es nada más esta de aquí. Entonces me dividió en dos regiones, una región exterior a esta y una región interior a esta. Ahora, yo puedo seguir dividiendo esta topografía que me divida el contorno de las calles. Entonces volvemos lo mismo. Masa y emplazamiento, dividir superficie, toco esta, no puedo tocar esta, toco esta que fue lo que quedó para dividirla y le digo ahora sí, me pongo sobre esta línea y con la tecla tabulación le doy clic y hago aquí aceptar. No me va a coger este pedazo de aquí, lo hago manualmente, dividir esto, esto y esto. Aquí me quedó un cacho aquí, le digo que ese cacho voy a imprimir y que aquí me falta este pedazo. Le voy a decir que voy a hacer una línea. Preferible que lo que vayan a dividir siempre quede por dentro de la topografía. Entonces ya tenemos señalado todo el contorno. Entonces vamos a tener tres estructuras ahora. Una topografía exterior, que es todo esto que estamos dividiendo ahora. Una topografía interior que ya lo hicimos y una que nos queda, que son las vías. Le digo terminar y ya tenemos. Nos vamos al 3D otra vez. Vamos a decir que voy a verlo en línea oculta. Entonces fíjense, si yo toco aquí, tengo esta superficie. Si toco aquí adentro, la superficie que estamos trabajando. Y si toco esta, esa topografía la hemos hecho en tres topografías. Esas topografías son los muros, las vías con sus entradas y salidas. Si yo quisiera, como habíamos visto en la clase pasada, hacer el contorno de esto, yo le puedo decir aquí arquitectura, barandilla, y voy a hacer esta barandilla. Nada más voy a hacer una sola barandilla, señalo aquí y le digo terminar. Nos pasa lo mismo que nos pasó en la vez pasada, modo inalámbrico. Y fíjense que la barandilla está abajo. Entonces toco la barandilla y seleccionar nuevo anfitrión. Tengo que seleccionar la parte de arriba, de adentro. La toco y la barandilla se va hacia arriba. Si ustedes miran, esa barandilla, o ese es el contorno del terreno, el muro tendría que ir así, en esta forma, no así. Entonces ya es mucho más fácil cuando uno está trabajando ver cómo estamos trabajando. Nos volvemos ahora otra vez al 3D. Y voy a decir, tengo aquí lo que es en el 2D, en el archivo de AutoCAD, pero si toco esta, estoy tocando las vías, no así.
tocando las vías, y le voy a decir que esas vías yo voy a separarlas, o sea, aislar elementos. Entonces únicamente me quedé con las vías, y fíjense que las vías están correctas, porque yo al mover las vías, yo tengo aquí una subida, aquí baja, sube, baja otra vez por este lado. Fíjense que no es totalmente plano, que a veces uno cuando está trabajando necesita todo esto de aquí. Esto lo voy a convertir en un bloque de AutoCAD para trabajar con el bloque de AutoCAD. Entonces, ¿cómo hacemos para convertirlo en un bloque de AutoCAD? Cuando lo tenemos aislado, le decimos archivo y le digo exportar. Así como importamos un CAD, también podemos exportarlo. Vamos a exportarlo en formato de CAD, puede ser dibujo, DXF, DGN y ASIC. Le digo dibujo, que es el AutoCAD, que es el que más conocemos. Especificamos aquí que va a ser en metros, unidades y coordenadas en metros, aceptar, siguiente, y lo guardamos. Entonces vamos a decir que eso va a ser vías en AutoCAD, para darle un nombre específico que no se nos pierda, y le doy Enter. Él nos va a preguntar cada vez que exporto un dibujo que si lo que está oculto lo activo. Digo que no, que me mantenga activado el modo de ocultar, y listo. Entonces ya yo tengo un archivo. ¿Por qué tengo que exportar ese archivo? Porque voy a hacer un bloque y sería difícil que yo lo hiciera en Revit con todas estas medidas. AutoCAD puede trabajar en 3D. Entonces voy a hacer ahora una masa, digo masa y emplazamiento, masa in situ. Ese sale de esa vídeo, si ustedes quieren que no le salga, y le voy a decir que esa masa es masa 1, por así decirlo. Ustedes le pueden poner el nombre de vía. Vamos a poner el nombre de vías. Vías, proyecto del grupo 4. Le digo aceptar y le voy a decir que me voy a traer el archivo de AutoCAD que habíamos hecho. Entonces le digo insertar, importar un CAD, y tenemos aquí que el archivo se llamaba vías en AutoCAD. Entonces fíjense que cuando yo tengo esto, fíjense que esto es plano. Cuando yo hago un plano, yo puedo hacer los planos por triángulo, 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 triángulo. ¿Por qué? Porque estas medidas todas están en diferentes alturas. Cuando yo pongo vías en AutoCAD, fíjense que todo esto, él me lo pone en puro triángulo. Si yo pusiera las alturas de esto, él va cogiendo donde hay alturas diferentes y me va armando triángulos. Y ya quiere decir que ya yo tengo toda esta superficie dibujada en triángulo y puedo finalizar mi masa. Segundo, cuando tengo todo esto, yo voy a hacer una opción de que uno en AutoCAD, si voy a hacer una cubierta, si voy a hacer un piso, si voy a hacer lo que yo quiera hacer, yo puedo apoyarme en los elementos de creación que tiene AutoCAD. AutoCAD tiene un elemento que yo puedo hacer masas, puedo hacer cubiertas si tengo una masa, ¿no es así? Y si yo tengo una cubierta, yo puedo decir que esto es una cubierta, pero no va a ser una cubierta de un edificio, sino va a ser una cubierta que me va a cubrir toda esta parte y me va a servir como un pavimento. Entonces para eso me voy masa y emplazamiento y le digo cubierta aquí, cubierta. Tengo que chequear que tengo selección múltiple, porque lo que voy a señalar es múltiples cubiertas, o sea, múltiples triángulos. Y hago una ventana de derecha a izquierda. Esa ventana tiene la propiedad de que todos los planos que están hechos, esos triángulos que son puros planos, los va a convertir en una cubierta que va a ser de 35 centímetros. Entonces le digo cubierta y fíjense que ya quedamos aquí con la cubierta. Si yo me acerco, fíjense que esto tiene un espesor ya, que es el espesor que tenía la cubierta esto de aquí. Esa cubierta la voy a tocar otra vez, tocar aquí abajo.
cubiertas básicas, lo hemos debido hacer, editar tipo, la voy a duplicar y le voy a decir pavimento asfáltico. Pavimento con asfalto. Voy a editarla, le voy a decir que le voy a poner nada más que la cubierta por defecto sea de 20 centímetros, o voy a ponerle 40 para que ustedes vean la diferencia que hay. 0.40, y que la cubierta por defecto voy a crear un material que le voy a cambiar el nombre y le voy a decir que se llama vías en asfalto. Si ustedes guardan eso, cada vez que ustedes vayan a hacer una vía, van a tener que tienen un material que se llama vías en asfalto. Vías en asfalto, y le voy a asignar un material en acondicionamiento del terreno. Tenemos aglomerado alto y aquí tenemos asfalto 2. Voy a coger asfalto 2, se lo voy a agregar, cerrar esto, aplicar y aceptar y aceptar. Si vemos ahora esto en sombreado, bueno, ahí masa. Cuando yo señalo esto de aquí, tengo aquí que esto es una masa. ¿Para qué usé yo la masa? Para hacer una cubierta, no es así. Si la masa no me interesa a mí, suprimo la masa. Cubierta básica me quedó, y ahora no sé por qué. Editar tipo, editar vías en asfalto. No le cambié en modo de gráfico. Voy a ponerla más clara. Entonces tenemos esto de aquí. Esto es una cubierta, no así. Esto es topografía, que hay dos vainas aquí. Topografía la voy a mandar para afuera. En cubierta básica, es decir, si yo hiciera la cubierta ahí, se va a subir 40 centímetros. Yo lo que voy a hacer es que la cubierta la voy a hacer como si hubiera hecho una excavación. Entonces voy a decir que tiene una desfase de menos 0.30, que el bordillo, o menos 0.30, para que se vea mejor la desfase. Y él me la va a bajar 30 centímetros. Cuando yo ponga que me actualice todo, fíjense que ya yo bajé la cubierta por debajo del terreno y me quedó esto blanco, que aquí esto blanco es donde va el terreno. Es como si ya yo hubiera hecho la excavación de todo esto de aquí. Entonces yo lo que necesito es ponerle el bordillo a esta línea que va aquí en blanco. Entonces, para poner el bordillo de aquí, fíjense que ya esto se ve verde. Vamos a cambiarle el verde ponerle un verde más suave. Urbanización, por darle cualquier nombre ahí.
y que voy a ponerle ese nombre, aceptar, y ya se ve mejor ese. Tenemos la vía, tenemos aquí que hicimos ya una vía, ahora vamos a poner todo el terreno, todo el bordillo que va en esta vía. Acuérdense que aquí no hay bordillo. Entonces, para eso tenemos que entrar a hacer el bordillo. Entonces, fíjense, vamos a usar una propiedad que tiene este elemento, que este elemento se adapta a la forma de cualquier curva que tenga esto de aquí. Así como se adaptó y puso esto, cuando yo vaya a hacer el bordillo este de aquí, el bordillo va subiendo, va bajando, subiendo. Yo no tengo que estar haciendo todo ese bordillo, sino con una sola línea lo puedo hacer. Entonces hay dos pasos. Primero, tengo que modificar esto. Entonces le digo archivo, arquitectura, le voy a decir barandilla. Primero voy a hacer archivo nuevo, familia, voy a crear una familia, que es la del bordillo, familia, y ustedes tienen que buscar un perfil, English Imperial, profile, un perfil. Le doy doble clic y ese es un profile. Cuando es perfil únicamente se va a ver como perfil, se va a ver en un plano vertical. Unidades de medida, como estamos en inglés, a ustedes les debe salir en español, le voy a decir que es metros y que son 2 posiciones decimales. Le digo aceptar y aceptar. Y entonces aquí voy a hacer cuál es la forma del perfil que yo quiero hacer. Entonces yo digo que voy a hacerlo con línea, que a partir de este punto voy a hacer un perfil de 40, 18, que sea ese perfil. Si quieren le redondeamos las puntas como ustedes quieran y le digo archivo. Eso lo tienen que guardar también, guardar como familia. Le van a poner bordillo G4 del grupo 4. Guardar. Ya está guardado con un nombre. Además de eso, de que cuando lo hago aquí, le voy a decir cargar en el proyecto, para que quede cargado en este proyecto. Entonces ahora sí, barandilla, voy a editarla para cambiar que no sea una barandilla como la que pusimos, sino que sea un bordillo. Entonces decimos barandilla, editar tipo. Primero la voy a duplicar para no perder en la anterior. Voy a apoyarme en la ficha. Aplicar y le digo bordillo G4, grupo 4. Le digo aceptar. Entonces miro la ficha y me dice que eso es una altura de barandilla de 90 centímetros. Que tiene el barandal superior, tiene una altura de 90 y es en acero circular de 50 centímetros. Le quito esa opción. Yo no quiero barandal ahí. Ya aquí no tengo que modificar más nada. Fíjense que ya todo esto se volvió 0, 0, 0. Me voy aquí en editar y en editar me aparece que editar barandilla y que no tengo ningún perfil. Entonces le digo voy a insertar
Entonces me aparece aquí, nuevo barandal, altura 0, de fase 0, perfil por defecto. Entonces voy a coger el perfil por defecto y cojo el perfil que creamos. Fíjense que nosotros le pusimos bordillo del grupo 4. Cojo bordillo del grupo 4 y material le voy a poner que vamos a coger un material que sea más fácil, voy a coger yeso, que es blanco, para que se vea blanco. Aceptar, aplicar y aceptar. Y ahora vamos aquí donde dice colocación de balaustres y voy a quitar todos los balaustres porque a mí no me interesa que familia de balaustres que está colocado a tantos 15 y le voy a decir que no, que esto es ninguno. ¿Ah? El bolillo de las barandas. No. El balaustre puede ser cuadrado, es lo que soporta la baranda. Las divisiones que tú tienes. Ya, entonces puede ser circular, puede ser cuadrado. Mira que si yo pongo aquí, me dice circular de 40, yo le puedo poner, modificar la baranda esa, tener tubos cuadrados de 40, de 20, de lo que sea. Yo voy a decir que no, que yo no quiero, porque yo no quiero que en el bordillo me aparezcan esto, ninguno, ninguno y ninguno. Es más, suprimirlo. Ya con ninguno, ya esta tabla no tiene ninguna opción. Le digo aceptar y tenemos esto. Un momentico, altura 90. Editar. Aquí de fase, distancia 0. Que no nos venga a molestar esa vaina aquí. 0. Y 0. Aquí 0 y 0, ya todo eso está listo. Aplicar y aceptar. Entonces quiere decir que yo puedo hacer este bordillo haciendo clic en esto. Entonces voy a colocar el bordillo, le hago clic y me voy a esta línea. Es decir, que voy a hacer línea. Porque si él me coge todos los puntos. Hasta... No, pues te selecciona los triángulos. Que él selecciona todo lo que esté de aquí hecho. Y le digo aquí simplemente terminar. Aquí tenemos el bordillo hecho. La parte de esta, la parte de esta. Nos vamos al 3D. Lo ponemos en vista alámbrica para mirar hacia abajo. Ajá. Entonces aquí tengo el bordillo, lo toco y le digo seleccionar nuevo anfitrión. El nuevo anfitrión es esta parte del nivel este de aquí. Toco esta línea para que él me lo ponga arriba y ya lo puso aquí arriba. Entonces fíjense que quedó al revés, no así. Me voy otra vez a planimetría general, toco el bordillo, como está al revés, tiene esta flecha para adelante o para atrás. Entonces le digo que lo voy a echar para este lado. Ahora sí me puedo ir a un 3D y mirar, fíjense que viene el bordillo. Bueno, cuando ustedes le estén dando vuelta a un elemento es preferible tocar el elemento y después con Shift para que el elemento gire sobre el mismo elemento, porque si no lo tocan, y fíjense que el bordillo cogió toda la forma del elemento. Si nosotros vemos esto, a veces no es tan preciso, entonces nosotros tenemos que coger porque aquí el terreno quedó más arriba, tendríamos que coger el terreno. Pero si yo lo miro ahora, colores coherentes, voy a tener mi vía puesta, voy a tener el bordillo, voy a tener algo que es más real. No así, si yo hago una perspectiva,
yo estoy viendo cómo se está viendo tan real mi proyecto con el bordillo y con todo lo demás. Bueno, esa es la parte primera. Cuando hicimos una vía y colocamos todos los bordillos. Ahora, este es el andén. De aquí a aquí es, perdón, este de aquí es el andén. O este, mejor, aquí pegado a la pared. Entonces voy a hacer el andén y voy a hacerlo por otro método. Voy a hacer, habíamos dicho que íbamos a hacer dos métodos. Esto es un plano topográfico diferente a este plano. Yo puedo romper estos planos y no pasa nada. El dibujo este queda aquí. Voy a hacer esta parte de aquí. Entonces le decimos base y emplazamiento. La primera opción, dividir superficie. Aquí voy a hacer una subregión. Una subregión es como si yo pintara arriba de una superficie. Si yo tuviera un terreno así inclinado, pintar arriba. Es exactamente lo mismo. Entonces le digo, voy a hacer esa subregión que me siga esta línea. Pongo tabulación y me señala esta línea. Pongo esta línea, tabulación y la señala también y le digo terminar. Cuando tengo esta es como si fuera una pintura de todo esto donde yo puedo colocar la pintura que yo quiera aquí. Digo pintura por categoría, le voy a decir nuevo material, cambiar nombre, le voy a decir andén, le voy a asignar un material, vamos a coger este adoquín vidriado, lo cierro, ese y le pongo a aplicar y aceptar. Si yo me voy ahora al 3D, colores coherentes, ustedes van a ver que tenemos definido una vía, tenemos definido un andén y tenemos definido un bordillo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Todo el bordillo de esta línea. Les recomiendo que hagan los bordillos, las líneas que son líneas, las hagan líneas, las líneas curvas aparte y las líneas, porque a veces cuando viene por aquí, que hay demasiadas líneas, se confunde. Entonces fíjense que si yo me voy a una vista 3D, yo tengo definido 3 elementos totalmente perfectamente. Esto lo puedo cambiar. Me dice que son barrotes redondos. Le voy a decir editar tipo, duplicar, para que ustedes vean que ustedes pueden seguir trabajando con esto. Le digo aceptar. Le voy a decir que la altura del barandal es 1.50 y que es de tipo cuadrado. ¿Dónde está? De 10 por 40, por así decirle. Ya le hemos cambiado a la pared esa. Bueno, esto nos puso muy grande aquí, que es la parte de arriba. Pero le cambiamos la parte de arriba. Entonces ustedes pueden jugar, pueden intentar todo lo que ustedes quieran con ese elemento. Esta es la primera parte del trabajo. La segunda parte, después que ustedes dominen todo eso, vamos a entrar a lo que son las implantaciones. En todo el bordillo. En todos los bordillos, para que aprendan a hacer bordillo y se gradúen en bordillo.